el corazón de las mágicas montañas de Colombia, da origen a un café que cultivan con dedicación miles de caficultores a los que pertenece la marca Juan Valdez, escogiendo cada grano para que sea único. Una taza reúne lo auténtico de los orígenes de Colombia, sus tierras, sus aguas cristalinas, sus climas, para disfrutar lo mejor de un país alrededor del mundo en una taza de Juan Valdez. Juan Valdez Café, nuestro origen se vive en cada taza. Y con un Juan Valdez le damos la bienvenida a su podcast La Voz del Comercio. Todo lo que quieres saber de los negocios internacionales lo vas a escuchar aquí. Yo soy Lorena Cabarcas, gerente de logística de la aerolínea American Airlines y conductora de este podcast radial. Quiero dar las gracias a todos nuestros seguidores porque sin ustedes esto no sería posible. Hoy tenemos 2 temas exquisitos para el paladar: términos Incoterm y estrategias de entrada a los mercados internacionales. Para esto nos acompañan 3 personajes expertos en el tema. Comencemos con los Incoterm y con nuestra primera panelista invitada, Natalia Roa, economista de la Universidad Autónoma de Madrid. Bienvenida, Natalia. Buenas, complacida de estar aquí para compartir con ustedes y sus oyentes temas tan importantes como estos al momento de realizar business. Pues mira, fíjate, Lore, que los Incoterms, o bien llamados términos de negociación, fueron creados en 1936 por la Cámara de Comercio Internacional, CCI, que son sus siglas, con sede en París, y pues antes de ser reglas de comercio exterior, ellos surgieron por la necesidad de contribuir al crecimiento económico y establecer cuáles eran los derechos y las obligaciones entre el comprador y el vendedor en las transacciones internacionales comerciales. Y pues ellos pueden afectarte en los costos, en las responsabilidades y en los contratos internacionales, y no importa que tú importes o exportes. Ellos fueron creados precisamente a fin de evitar malos entendidos, y por eso siempre es importante que queden establecidos en el contrato de compra-venta. Así es, Nata. Actualmente hacen más fácil las operaciones, además que eliminan las barreras de idioma y pues su uso ha sido aceptado en cualquier contrato. Pero Laura Barrera, otra de nuestras invitadas que está a cargo de la Gerencia de Asuntos Internacionales y Gobierno de ProColombia, nos ayudará a complementar un poco. Bienvenida, Laura. Hola chicos, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes. ¿Cómo van todos? Bien, muchas gracias, Lau. Cuéntanos. Gracias por la invitación, de verdad. Y bueno, quiero continuar con el tema de los Incoterms. Les cuento un poquito de su historia. Como decía Natalia, en 1936 nacieron los primeros 6 Incoterms. Y 17 años después se agregaron 3 nuevos términos. Y el EXW, con el transcurrir de los años, pues aparecieron nuevos. Pero solo hasta 1990 se realizó una revisión profunda para adaptarse pues al intercambio electrónico, y pues posteriormente en el año 2000 la CCI hace una revisión para la simplificación de estos mismos. Pues ahora cada 10 años son actualizados. La última versión es la de los Incoterms 2020, el año pasado. Son 11 términos y están vigentes hasta diciembre del 2029. Gracias, Lau. Ahora hablemos un poquito sobre esos términos generales o categorías que nos permiten determinar en qué grupo se clasifica cada término o cuál es el mejor al momento de iniciar una negociación. Para eso quiero darle la bienvenida a Julián Fernández, director de Asuntos Económicos de Analdex. Encantados de tenerte en el programa, Julián. Buenas noches, gracias Lorena. Bueno, y buenas noches a todos ustedes y a todos los radioescuchas. Bueno, actualmente la Cámara mantiene la calificación por medio del transporte y recomienda también que se utilicen de esta forma los que son para cualquier medio de transporte, por decir, XW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU y DP. Y los que son más transporte marítimo, por decir, FAS, FOD, CFR y CFI. Porque estas son las nuevas formas de clasificación, nos obliga a utilizarlas de forma más precisa y pues es más clara. Pero pues como les comento, sin embargo, es importante su calificación por medio de letras. La letra E, la letra F, la letra C y la letra D. En este grupo E, entrega directa, pues que es la entrega directa
Pues el vendedor entregaba la mercancía al comprador en su propia instalación del vendedor en el país origen. Desde este punto los riesgos y costos corren por cuenta del comprador hasta su destino final. Este grupo tiene un único Incoterms, el EXW, que es Ex-Works, que quiere decir entrega en fábrica, y es utilizado en los diferentes tipos de transporte. Existen diferentes tipos masivos, que son 4, que es el aéreo, el marítimo, el fluvial y el ferry. Y es el Incoterm más sencillo para exportar. Y siguiendo en esta misma línea de Juli, pues hablemos un poquito del grupo F. Básicamente en este grupo el vendedor se encarga de entregar la mercancía a un medio de transporte escogido por el comprador aquí en el país de origen. Aquí el vendedor no se hace responsable del pago del medio de transporte principal. Y pues a este grupo pertenecen los Incoterms FCA, FAT y FOB. Claro, el FOB, o sea, Free on Board o libre a bordo, fue uno de los primeros Incoterms que se creó junto al CIF y son los más usados en el mundo. Y bueno, ya que me tomé la palabra, voy a explicarle a los oyentes un poco acerca del FOB. En este el vendedor es responsable de todos los costos y riesgos hasta el momento que las mercancías son cargadas a bordo del buque en el puerto de origen. Ya de ahí en adelante las obligaciones son de parte del importador. Y pues solamente es utilizado un transporte marítimo. Pongamos un ejemplo. Supongamos que la empresa Alfagres S.A., que está ubicada en Bogotá, le vende un contenedor de baldosas de cerámica esmaltada a la empresa mexicana La Moza Pisos y Muros, ubicada en Veracruz, México. Entonces Alfagres se encarga de empacar y embalar el producto en pallets que son cargadas en una fábrica en un contenedor de 40 pies. De ahí de Bogotá, el exportador contrata un transporte terrestre nacional hasta el puerto de Barranquilla, en donde realizan todos los trámites de ingreso, documentación de exportación y se deja lista la carga a bordo del buque de la naviera Seaboard, pongámoslo en este caso. Hasta ahí fue Alfagres quien cubrió esos costos. Ya lo correspondiente al pago del flete marítimo internacional hasta el punto de Veracruz, los trámites aduanales, pago de impuestos, transporte local de mercancía y descarga de bodega corren por cuenta del comprador, La Moza. Exacto, yo quiero ahí como hacer un aporte. A diferencia, el FCA, Free Carrier o libre transportista, se utiliza en todos los medios de transporte. Aquí el vendedor se compromete a entregar la mercancía en un punto acordado con el comprador, pues dentro del país de origen, pero sin descargarla del vehículo, y asume los costos hasta ese punto. De ahí en adelante es el comprador quien asume el riesgo. En estas modificaciones de Incoterms 2020, para el FCA se realizó un cambio importante cuando es utilizado en transporte marítimo, y es que permite emitir un bill o un offloading o conocimiento de embarque con la anotación a bordo. Esto lo que quiere decir es que pues, la mercancía se ha cargado a bordo del buque. Eso, y ya como para complementar y cerrar ese grupo, el último integrante de esta familia es el FAT, que al igual que el FOB es exclusivamente para el transporte marítimo o fluvial y significa Free Alongside Ship o libre al costado del buque, y está diseñado especialmente para las mercancías que son a granel, como el carbón, la melaza, los desperdicios de metal, etcétera, tantas que hay. Y porque estos se pueden depositar en terminales especiales directamente al costado del buque. También podría ser muy útil para cargas sobredimensionadas como las turbinas o las maquinarias pesadas. Y aquí el vendedor entrega la mercancía en el muelle del puerto del país de origen al lado del buque, y todos los costos y riesgos a partir de ahí corren por cuenta del comprador hasta el país de destino. Gracias, chicos. Ahora hablemos un poco acerca de los Incoterms que pertenecen a la familia C. Aquí la parte vendedora será la encargada de contratar el transporte principal, más allá del lugar o puerto de entrega y por consiguiente pues se debe precisar cuál es el destino hasta donde se dispone dicho transporte. Pongamos un ejemplo, el CIF, que Puerto de Hamburgo, Incoterms 2020. Julián, explícanos un poquito acerca de los términos de este grupo. 3. Sí, qué pena, Elena, por la señal. Pero bueno, te cuento. A este grupito pertenecen 4 términos. Es el CIP,
el CIF, el CPT, el CFR. Aquí los únicos que obligan a contratar un seguro marítimo por parte de los vendedores son el CIF y el CIP, que en el 2010 requerían un seguro con la cobertura mínima, o sea, cobertura C, pero desde los Incoterms del 2020. Al CIP se le recomienda una cláusula A, que es el que tiene mayor cobertura, como mínimo debe cubrir el precio de un contrato más de un 10%, o sea, un 110%. Pero bueno, ¿qué significa para cada uno? Empecemos. Con el CIP, o el Carriage and Insurance Pay to, o transporte o seguro pagado hasta, es utilizado en todos los medios de transporte. Y como su nombre lo dice, el vendedor contrata el transporte y asume todos los costos para llevar la mercancía hasta el lugar del destino acordado con el comprador, sea a la terminal portuaria o a la aeroportuaria o una plataforma terrestre. Y como les mencioné anteriormente, debe contratar un seguro que cubra los riesgos de ese transporte. El CIF es uno de los más populares, que significa costo y seguro de flete, o Cost, Insurance and Freight. Por su sigla de inglés, solo se utiliza el transporte marítimo o fluvial, y a diferencia del CIP, el vendedor deberá entregar la mercancía a bordo del buque en el puerto de origen, y debe contratar y pagar el flete internacional para transportar la mercancía hasta el puerto convenido en el destino. Y un seguro que cubra con cobertura mínima, discúlpenme. Una vez la carga se encuentra en la borda del buque, el riesgo corre por cuenta del comprador. Claro, aquí es importante decir que le siguen el CPP, que significa Carriage Paid to, o transporte pagado hasta. Este se utiliza para cualquier medio de transporte. Aquí el vendedor está obligado a contratar y asumir todos los costos para el transporte de la mercancía hasta el lugar del destino convenido, que puede ser una terminal marítima, terrestre o aérea, pero no contrata el seguro, ya que no es obligación asegurar la mercancía por ninguna de las partes. El riesgo corre por parte del comprador cuando la carga pasa a estar en manos del primer porteador. Y para la CFR, costo y flete, o Cost and Freight, se utiliza solo para transporte marítimo, y aquí es donde se estipula que será el vendedor quien asume todos los costos necesarios, incluyendo el flete para transportar la mercancía hasta el puerto acordado. Y pues es importante destacar que no se incluye el costo de la descarga de la mercancía del buque en el puerto del destino. A pesar de que el vendedor paga el transporte, el riesgo es para el comprador en el momento en el que la mercancía se estira en el buque. Bueno, queridos oyentes, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y plataformas digitales. Espero que hasta este punto la información haya sido clara. Nati, cuéntanos por qué son importantes los Incoterms de la familia DIE, para que más adelante podamos dar paso al contenido de las estrategias de entrada a los mercados internacionales. Gracias, Laura y Julián, por la explicación que nos han dado hasta el momento. Continúa, Nata. Claro que sí, Lore. Bueno, este es el grupito de la llegada. Estos son 3 primitos, el DAP, el DPU que reemplazó al DAT y el DDP. Estos son utilizados para todos los medios de transporte. Aquí, el vendedor es el encargado de asumir todos los costos y riesgos del traslado de las mercancías hasta que estén en el destino acordado en el contrato. Empezamos con la explicación del DAP. Este significa Delivery at Place, o entregado en el lugar acordado. Aquí el vendedor se hace cargo de todos los costos y riesgos hasta que la carga es entregada al comprador, excepto aquellos gastos relacionados con la importación de la mercancía que los debe asumir el comprador. El DPU, que significa Delivery at Place Unloaded, o entregada y descargada en lugar acordado, quiere decir que el exportador es el que se encarga de casi toda la logística, el costo y los riesgos hasta el país de destino, excepto del pago de impuestos y trámites de importación, porque eso ya son competencia del comprador. Y por último, el DDP, el Delivery Duty Paid, o entregado con derechos pagados. Aquí todos los costos y riesgos van por cuenta del vendedor, hasta el momento en que la mercancía es entregada en la bodega del comprador.
Aquí el comprador solamente paga la mercancía.